Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, dependiendo de donde nos vean. Este va a ser nuestro primer encuentro estudiantil acerca de sexualidad, género y salud mental. Nuestro tema es el de la afectación de los prejuicios en la calidad de vida y de las emociones de las personas. Como introducción, tenemos que a lo largo de los años han existido diversos prejuicios en la sociedad, en los cuales principalmente como mexicanos ya tenemos demasiado bien estructurados que es un prejuicio y no solo eso, sino que sabemos crearlos de tal manera que puede llegar a ser natural para nosotros. Por ejemplo, en muchas zonas es normal que en los mercaditos lleguen y te digan, ¿qué fruta deseas, güero? ¿Qué fruta deseas, negro? O eso, ese tipo de cosas. Entonces, si bien es cierto que muchos de esos prejuicios llegan a ser tolerados, hay otros prejuicios que no son tolerados y que podrían dañar a las personas y darles un impacto negativo, pues en su vida diaria y en sus emociones. Y es ahí donde necesitamos investigar un poco más a fondo estos tipos de prejuicios y cómo pueden impactar negativamente a una persona. Y para poder llevar a cabo esto tenemos, pues, obviamente diversas interrogantes de investigación que nos ayudarán a, pues, a dar con esos factores que originan y generan los prejuicios y nos ayudarán también a determinar qué tanto afecta la calidad de vida de las personas que son víctimas de ellos, porque se los aseguro, todos y sobre todo, como menciona mi compañero, todas las personas en este país han sufrido alguna especie de prejuicio. Nuestros interrogantes de investigación son, primeramente, ¿qué es un impacto psicológico? Nos interesa mucho saber si la población, en este caso la que escogimos nosotros, conoce o tiene una mínima, un mínimo conocimiento sobre lo que es un impacto psicológico. ¿Qué son las emociones? Es bien sabido que aquí en México la inteligencia emocional no es muy conocida, entonces pues, también vamos a explorar un poco este tema. ¿Cuáles son las emociones? Vamos si las conocen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se crea un prejuicio según nuestra población? Y si los prejuicios creen, si creen que realmente afectan a las personas, ¿no? Y también uno de nuestros interrogantes es cómo la sociedad actual sigue creando prejuicios, porque si bien se acaba con un prejuicio, ya nace otro, ¿no? Entonces, pues hay que averiguar el por qué nos interesaría saberlo. Otra interrogante es qué papel juegan las emociones en cada uno de los individuos, porque lo vivimos de manera, los viven, la viven de manera distinta. Y pues nuestros objetivos, tanto generales y específicos, son los siguientes. Nuestro objetivo general, pues, es identificar las principales o los principales factores que desencadenan los prejuicios sociales y cómo llegan a influir en las emociones de un individuo, como los decíamos con anterioridad. No solo porque hagas prejuicios significa y lo veas normal, significa que es normal, sino que pues puede llegar a afectarte y a influirte de manera emocional. Algunos de nuestros objetivos específicos también fueron establecer cuáles son los modos de relacionarse e integrarse y distinguirse como individuos y pues poder reconocer los prejuicios sociales y cómo influyen en la sociedad. Porque como decimos, estamos muy acostumbrados a decir y prejuiciar a las personas sin siquiera conocerlas y para nuestra sociedad y para nuestro país en general, pues es algo normal. Entonces también hay que, como último punto, pues establecer una relación entre emociones y prejuicios y ver si hay alguna relación, como puede ser que tu estado emocional cambie a causa de que un cierto grupo de personas o una persona te prejuició. Nuestra justificación es un poco larga. Eh, bueno, más que nada nos queríamos centrar en el hecho de que las personas pueden llegar a entablar diferentes maneras de comunicación y por ello debemos reconocer, perdón, este color me lastima un poco los ojos, la manera en la que nos pueden llegar a perjudicar dichos prejuicios. Es decir, tenemos que estar conscientes de, pues, cómo nuestros prejuicios van a afectar a otros, ¿no? En este caso, más concretamente, hablaremos de los prejuicios que las personas pueden llegar a presentar con sus conocidos, incluso muchas veces con personas
que no han formado parte de su vida. Es decir, los prejuicios pueden surgir incluso con nuestros propios amigos y con las personas que aún no conocemos. Basta de verlos con vista para poder establecer prejuicios. Trataremos de identificar e investigar los diversos tipos de prejuicios y cómo pueden llegar a influir en las personas. Siempre vamos a tratar de poder reconocerlos y no normalizarlos como se está haciendo ahora, ¿no? Ya que, pues, como se mencionaba tiempo atrás, culturalmente es algo que hacemos a diario como mexicanos. El siguiente, por favor. Bueno, y ahora yo, entre mi compañero y yo vamos a hablarles del marco teórico pues de esta investigación. El estudio de los prejuicios sociales y su impacto en el estilo de vida de las personas ha buscado comprenderse desde diversas y distintas teorías, las cuales algunas teorías de las vamos a ponerlas aquí en las diapositivas. No obstante, para poder comprender cada una de ellas, primeramente será importante pues definir algunos conceptos claves en la toma del siguiente estudio, entre los cuales encontramos la influencia de los prejuicios sociales, pues la definición de influencia y definición de prejuicio. Compañero, está silenciado. Perdón. Obviamente, para poder investigar más allá sobre el tema, tenemos que ver la definición de lo que es un prejuicio. Entonces, el prejuicio, según este autor, es la acción y efecto de prejuzgar las cosas sin tener cabal, es decir, sin un motivo específico, o conocimiento antes del tiempo oportuno. Un prejuicio, por tanto, es una opinión previa, es decir, no es una verdad acerca de algo que se conoce como poco o casi nada. Los prejuicios, por lo tanto, se elaboran a partir de opiniones que surgen antes de juzgar la determinación de las evidencias. En otras palabras, un prejuicio es una crítica que se realiza sin tener los suficientes elementos previos para fundamentarlas. Según Merino, esto es lo que es un prejuicio. Siguiente. Siguiendo con las definiciones, seguimos con la definición de influencia. Esta es según Porto en el año 2009 que dice, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras palabras, la influencia es la capacidad, perdón, de controlar y modificar las percepciones de los demás. Este concepto es subjetivo y como tal la percepción de la influencia de una persona sobre otra varía según el observador. Pues básicamente es que por medio de los prejuicios las personas pueden llegar a sufrir con sus emociones por esa influencia de los prejuicios. Entonces es importante tener un poco en claro pues la definición de influencia como tal. Otro de las cosas que tenemos que, bueno, de los significados que es un prejuicio, el prejuicio y los fenómenos relacionados con él. El prejuicio no va solo, ¿sí? Siempre va acompañado. Sí leí un autor, ahorita no recuerdo su nombre, que dice, creo que era Rodríguez, que los autores, perdón, que los prejuicios siempre van acompañados, siempre son mayoritariamente despectivos, ¿no? Y van acompañados de la discriminación, la exclusión social, y pues no es una novedad, o sea, no es algo del siglo XXI. Los prejuicios vienen ya me atrevo a decir de tiempos antiguos, y podemos decir que la idea de que el prejuicio y la discriminación constituyen un problema social que es necesario abordar, porque los prejuicios lo vemos como una normalidad, como una sencillez tan insignificante que no todos los mexicanos son conscientes de la influencia que pueden tener en la calidad de vida de las personas, porque efectivamente un prejuicio, por más sencillo que sea, puede tener una influencia muy fuerte en cómo vive y se desarrolla una persona. Siguiente, por favor. Y bueno, pues otra definición de prejuicio es que el prejuicio como tal se mueve por todos y cada uno de los escenarios de la vida. No es simplemente por una etapa de la vida, por ejemplo, incluyendo en el proseguir cotidiano de la gente y en muchas ocasiones rigiendo el desarrollo de la sociedad en un modo muy negativo.
Muy raras veces un prejuicio va a ser negativo, va a ser positivo, perdón. Por lo general son siempre cosas negativas, no va a haber prejuicios muy graves son positivos porque las personas tienden a buscar el lado, por así decirlo, malo de las personas. Y para eso, pues usan pensamientos de que la persona es tal, la persona es cual, siempre tratando de hacer un prejuicio de manera negativa. Y en efecto, casi de forma automática, un sujeto suele pensar en alguna clase de impresión sobre cómo puede ser otro sujeto u otro grupo de sujetos también. Eh, si bien los prejuicios llegan a ser malos, llegan a poder influir de mala manera a las emociones de las personas, también es cierto que como seres humanos, la mayoría llegamos a hacer prejuicios de manera automática en algunas ocasiones, de decir, esta persona ganó mucho dinero, de seguro es este narco, por ejemplo. Nunca te van a decir que un prejuicio bueno, y pues eso es lo malo de dichos prejuicios y de cómo estos pueden llegar a influir, tanto como mi compañero lo dice, en la calidad de vida de las personas, como en sus emociones. Una añadida a lo que menciona mi compañero es que los prejuicios tienen tienen una función diferente según el género de la persona. Como mencionaba ahorita el ejemplo del que ganó mucho dinero, los prejuicios de las mujeres son muy distintos a, a los que viven los hombres. Regularmente ellas, los prejuicios que sufren suelen ser, me atrevería a decir, un poco más despectivos que cuando los hombres. Por ejemplo, un prejuicio muy común de los hombres es, tú no me dejarás mentir, compañero, es, los hombres no lloran, no deben de llorar en público. O sea, se deben de mantener muy firmes. Y ese es un prejuicio que si bien no se nota, no es tan evidente lo despectivo, ¿no? En cambio, si nos vamos al lado de las mujeres, eh, hay un prejuicio muy, muy marcado que yo creo que es muy popular aquí en México, es que una mujer no puede trabajar, es decir, muchos hombres dicen, ay, vete a la cocina, ¿no? Como si las capacidades, tanto intelectuales como sí, intelectuales Como y de física. acción de las mujeres se viese reducida únicamente a la cocina. Entonces, aquí sí podemos ver claramente una intención despectiva hacia el género femenino, ¿no? Y hay muchos más ejemplos de esta clase de prejuicios. Entonces, sí me gustaría hacer un hincapié, ya que estamos, esas posiciones para la clase de psicología de género. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de pues el diseño de investigación, que el enfoque tiene que ser el enfoque tiene que ser cuantitativo, ya que se propondrá un enfoque de investigación cuantitativa, ya que se piensa hacer una asociación o relación entre las variables cuantificadas, además de que se creará, o mejor dicho, se creó por Google Formularios. Ahí hicimos algunas encuestas, tuvimos nuestra población y pues de ahí sacamos pues toda esta información. El diseño se hará de manera no experimental, ya que realizar encuestas con preguntas cerradas, en este caso se utilizó experimentos, sino que se aprenderá a utilizar las variables cuantitativas. No se utilizó experimentos, perdón, sino que se pretenderá estudiar pues las variables cuantitativas. Está silenciado otra vez, compañero. Perdón, es que se aprieta sobre. Bueno, nuestro diseño de investigación es de tipo transversal. Como el nombre indica, hace un corte de tiempo único para describir o analizar ese fenómeno. No es una investigación muy largo plazo, ¿no? Tiene como base exploratorio, es decir, es flexible, no estructurada y es un buen punto de partida de investigación. Ella es un buen punto de partida para la investigación, perdón. Siguiente, por favor. Ahora les voy a decir algunas de las hipótesis que tenemos acerca de nuestra investigación. Y es que entre mayor influencia social, mayor capacidad de crear prejuicios. Esa es la primera. La segunda es que entre mayores prejuicios tengas con alguna persona, muy probablemente estés equivocado. Ya sea que la prejuicies por cómo viste, por
su físico, etcétera, etcétera, muy probablemente estés prejuiciando de muy mala manera. También eres más propenso, bueno, creemos, mejor dicho, que eres más propenso a crear prejuicios si ves a alguien cercano a ti que lo hace muy seguido. El hecho de que pues veas a alguien y para esa persona se le haga normal, va a hacer que tú como individuo quieras seguir a esa persona y quieras y lo veas también como algo normal porque no es como tal repudiado por la sociedad, es algo, como dije al principio, pues como mexicano que lo ves normal. Y pues entre mayores prejuicios tengan hacia ti, probablemente poseas emociones negativas por el malestar que te pueden generar dichas emociones. Si colocamos, y la última, perdón, si colocamos un grupo de personas que han vivido prejuicios y a otro grupo que no lo ha vivido, probablemente el grupo con prejuicios sea más cerrado y extrovertido y más introvertido, perdón. ¿Esto por qué? Pues porque creemos que en las personas entre más sean prejuiciadas, entre más la señalen de alguna u otra manera, pues van a ser más cerradas en sí mismas, no van a ir tanto a reuniones, etcétera, porque como ya les crearon un prejuicio, pueden esas personas cerrarse a la sociedad. Ok, en cuanto a nuestros resultados, debo decir que a mí y a mi compañero nos sorprendió un poco los resultados que obtuvimos de nuestra población. A continuación les voy a dar una lectura no son todos, que cabe aclarar que no son todos, es solo una pequeña parte de los resultados, y después los explicaré, ¿no? En el siguiente apartado se presentarán los resultados obtenidos de forma de texto para una interpretación más eficiente. Muy bien, entonces comenzamos. Eh, Siendo así que el 90% de nuestra población encuestada afirma saber reconocer un prejuicio. Es decir, es curioso cómo muchas personas cómo realizan un prejuicio sin saberlo, pero aquí al parecer todos saben cuándo lo van a ejercer, o sea, son conocedores de eso, ¿no? Como que son conscientes, ¿no? Ujú. Y el 63.6%, un porcentaje un poco más bajo de los encuestados, cree que hay una mayor facilidad de realizar un prejuicio a las personas si se está en un grupo específico. Es como el efecto, yo lo llamo el efecto dominó, ¿no? De que si tú ves que una persona tacha a alguien de, no sé, a un vagabundo, a una persona que no viste muy formalmente, que anda eh, fachoso, por así decirlo, vagabundo, ¿no? Entonces, si los demás ven que hace esa especie de prejuicio, pues se van a animar a hacer lo mismo. Ok. Ok, mientras que el porcentaje opina que no, que los prejuicios se originan de manera individual. Asimismo, la mayoría de los encuestados, es decir, un 70%, una buena cantidad, recibe un prejuicio de tipo físico, ¿sí? Es, Cabe mencionar que nuestros encuestados son más prejuzgados por su físico, y esto pues superó a las demás opciones que les presentamos, que son los prejuicios de género, edad, cultura, sexualidad, religión, nacionalidad, ideología y económico. Los encuestados consideran que en el grupo lo que más contribuye a la formación de los prejuicios son los amigos, más que la familia, más que los compañeros de trabajo. Los que, según esta población, los que más contribuyen a que una persona realice prejuicios son los amigos. Y tiene cierta coherencia si hablamos de que también la mayoría cree que se hacen más prejuicios cuando se están en grupos, ¿no? Y el prejuicio menos elegido por nuestros participantes fueron los profesores. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Un profesor que inculque eh, la propagación de prejuicios realmente sí pues no es absolutamente nada ético, ¿no? Por otra parte, hablando ya de nuestros participantes, el prejuicio que ellos más llevan a cabo es el de género. Esto es muy, muy curioso de que eh, les hablaba del prejuicio de género. Eh, Dado este resultado, me atrevo a decir que son de los que ven mal que una mujer trabaje y gane su propio dinero, ¿no? Es un prejuicio de género entre los muchos que hay, ¿no? ¿No, compañero? Sí, sí, Y de lo que dices, pues un prejuicio de género siempre
aunque como lo dicen nuestros encuestados, o bueno, en nuestra encuesta en particular, pues de que las personas, el 90% sabe reconocer los prejuicios, pero igual lo siguen haciendo. Y pudimos notar que pues los participantes hacían muchos prejuicios de género. Por ejemplo, de que si ven a una mujer poniéndose pantalón todos los días, etcétera, ya le dicen que es un hombre o que es bueno, es machorra, ¿no? Así les empiezan a decir, lo cual es un prejuicio muy negativo. Y ese es, como por ejemplo, solo un ejemplo de lo que las personas, tanto hombres como mujeres, hacen prejuicios de género. Y ya pues para concluir una pequeña conclusión que también añadimos en nuestra discusión es el hecho de que pues, los prejuicios se han normalizado tanto porque las personas, pues, nosotros consideramos que no son conscientes del efecto devastador que estos tienen, ¿no? O sea, no ha habido una campaña de concientización, por así decirlo, realmente bien implementada en nuestra sociedad en específico, porque hay países muy avanzados en este tema, eh, que capaciten a la sociedad, les informen de lo que pues los prejuicios causan. Estamos hablando de que los prejuicios comienzan desde las personas que tienen mayor educación, ¿sí? Entonces, pues ahí es un tema que consideramos tiene que dar mucho más importancia, tanto desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista familiar, porque consideramos que si hay una buena cooperación entre las familias mexicanas, al no inculcar más prejuicios y al gobierno para propagar campañas de concientización, consideramos que los prejuicios en nuestro país van a reducir en sobremanera, ¿no? Más de lo que se debería. Deberían de, pues hasta desaparecer casi en su totalidad, ¿no? Sí, pues sí, siguiendo un poco lo que dice mi compañero César, pues los prejuicios en realidad sí afectan a los individuos, pero también nos dimos cuenta de que la mayoría, por lo menos de esta investigación, es que aunque los reconocen, los siguen haciendo. Y eso es porque desde mi perspectiva siento que las personas les da igual, no importa, como que ya está muy normalizado a tal punto de que si te hacen un prejuicio por algo, ya no es como de que, me hicieron un prejuicio, es así como de, pues aguántate, nos llevamos, etcétera. Entonces, siento que de ese lado, como dice mi compañero, pues necesitamos más información y tratar de crear menos prejuicios, inclusive, perdón, en las televisiones podemos ver ciertos prejuicios de que la mujer en la telenovela se enamoró del hombre guapo, por ejemplo. Eso ya entraría un poco más en estereotipos, pero pues en cierta manera también están prejuiciando pues a las personas, ¿no? Entonces, pues esto sería todo por nuestra parte y pues muchas gracias por su atención y pues que tengan una excelente noche. Muchas gracias por todo. ¿Algo más, César? No, sería todo. Sí, profesora, le mandamos un cordial saludo. Checa nuestra investigación. Obtuvimos resultados muy interesantes. Hasta luego.